El título de esta prédica, hermanos, primeramente, toda la semana estuve pensando sobre esto, y el título es El milagro de la nueva creación. El milagro de la nueva creación. Yo quiero que abran sus Biblias en un versículo muy conocido, 2 Corintios 5, 17, y vamos a detenernos en algunos aspectos importantes a considerar. Los hermanos que están comprometidos con la palabra seguimos estudiando. Nosotros nos reunimos los lunes, ¿sí?, en dispensaciones con los hermanos de 2 a 4 de la tarde, 14 horas. Los miércoles seguimos en 2 horarios nomás. La parte de los estudios estamos viendo la riqueza de la gracia en Cristo, ¿sí? Así que bueno, los animo a aquellos hermanos que tal vez nunca se sumaron, que se puedan sumar. Aquellos que no pueden por el trabajo, tal vez ahora no hay otra cosa que puedan hacer, y que vengan con nosotros, que se reúnan, estudiamos la palabra juntos, y bueno, eso es agradable delante del Señor, sobre todas las cosas. Versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, una nueva criatura. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Otras traducciones dicen: las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El tema es que eso no se entiende mucho, porque vemos que hay cosas que siguen viejas en nosotros, en nuestra vieja vida. ¿Siguen o no siguen? Hay hechos de nuestra vieja naturaleza que siguen. Debemos considerar este pasaje a la luz de lo que está diciendo el apóstol. El apóstol está diciendo que posicionalmente la persona que está en Cristo es una nueva creación. No es una creación mejorada ni rejuvenecida. Es una nueva creación. Tengan en cuenta eso. Como el título de la prédica, se van a acordar cada rato, ¿no? Porque es el milagro de la nueva creación. Todo el tiempo vamos a volver. Versículo 26 y 27 de Génesis, capítulo 1. Quiero hacer énfasis en una palabra nomás. Versículo 26 y 27 es la creación del hombre y mujer, varón y varona en ese momento. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza, en realidad se ejerzan porque está en plural en el hebreo, dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios da el mandato al hombre, Adán masculino, versículo 17, capítulo 2 dice: el día que comas del árbol de la ciencia y el bien y el mal, ciertamente morirás. Se lo dice a Adán hombre. ¿Estamos de acuerdo? Al hombre, como cabeza representativa o federal de toda la humanidad. Es importante entender que Adán no fue creado santo, ya lo expliqué esto, sino desarrollado y maduro, no fue un bebé. De hecho, la creación primera, primigenia se llama ese, tiene que ver con esto de entender que todo fue desarrollado en forma madura. Por eso los evolucionistas no saben qué hacer, si el huevo o la gallina. Es bien simple como eso. Dios es un Dios creativo, es un Dios que sustenta las cosas, pero en la materia, en todo lo que Él creó, no hay un carácter personal como sí hay en el ser humano. Ven la flora, ven la fauna, todo es creación de Dios, pero todo eso no puede glorificar a Dios de la manera que el hombre lo puede hacer. ¿Cuál es la diferencia entre la creación y la creación humana? La creación, me refiero a todo lo demás, y la creación humana. Que Dios solamente dio soplo de vida al hombre. Cuando da soplo de vida al hombre, hay un compañerismo y una comunión para con Dios que no la puede tener otra parte de la creación. Dios es un Dios personal. Cuando hablamos que Dios es trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo encontramos en esta palabra, por ejemplo, así como Elohim es Dios en plural, ¿sí? Tenemos la palabra en la traducción, hagamos. ¿Lo encontraron? Hagamos. Cualquier persona lo puede leer y se puede dar cuenta que es un plural. Hagamos al hombre. A nuestra, otro plural. Imagen, dice a nuestra, no dice a su imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, fíjense qué interesante que
¿Cuántas veces aparece la palabra creó en el 27? A ver, miren. ¿Cuántas veces aparece? 3 veces. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Usa el plural de Dios, usa lo que va a hacer con la creación y usa el los creó, varón y hembra en Adán. Porque Adán no solamente es la parte masculina, sino que Adán está en ¿quién? El varón y la hembra. El hombre y la mujer están en Adán. Adán a veces la parte individual del hombre, por ejemplo, cuando le dice no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, eso es Adán, Génesis 2:17. Pero cuando vamos a Génesis 5, que la tierra estaba en corrupción, habla de Adán, humanidad. Y la humanidad, Adán, iba a ser raído de la tierra. Vamos a verlo de Génesis 5 para que puedan considerarlo tal vez en algún estudio. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Dios hizo al hombre a semejanza de Dios, a imagen de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán. Los llamó Adán, a los dos. A la mujer la que le puso el nombre fue Adán. Adán llamó a la mujer como Eva, madre de los vivientes. Pero mire lo que pasa en el versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Dios creó al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó a su imagen. Y si Dios es un ser que hay 3 personas, ¿sí?, coexisten, ¿sí?, esencialmente en Dios, que son palabras muy, muy difíciles, pero vamos a verlo de otra manera. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la revelación bíblica, porque ahí no nos dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero dice hagamos, hay una pluralidad en Dios. El judío niega esto, porque no considera a Jesús como Dios. Por más que dicen son una religión monoteísta porque tienen un Dios, pero no consideran una pluralidad en Dios que es distinto. Cuando hablamos de persona, Dios también en ese sentido, cuando hablamos de persona, tiene los elementos indispensables que tiene la persona. Por ejemplo, intelecto, tiene lo que se llama las emociones, ¿sí?, y tiene lo que es la parte de la voluntad. Dios, por ejemplo, ¿conoce o no conoce? ¿Conoce? ¿Sabe? Bien. Teológicamente decimos esto es omnisciencia. Todo lo sabe, ¿está bien? Conoce y sabe. ¿Dios es amor? ¿Tiene capacidad de amar? Perfecto. Ahí vemos la parte de las emociones. Dios tiene eso. Ese elemento que nos caracteriza, característica que tenemos nosotros los seres humanos al hacer una imagen de Dios. La imagen de Dios es más que un cuerpo, ¿eh? Tiene que ver con la espiritualidad del hombre. ¿Tiene voluntad Dios o no? ¿Puede dirigir? ¿Puede establecer? ¿Puede hacer? ¿Puede obrar? ¿Puede crear? Perfecto. Esas 3 cosas, cuando entró el pecado, ¿qué produjo en el hombre? ¿Qué produjo la caída? ¿Cuáles son los efectos del pecado? Si Dios creó al hombre a su imagen para glorificarlo a él y estar en comunión con él, cuando cae en pecado, ¿qué sucede? Se distorsiona, se arruina, ¿qué? Esos 3 aspectos importantes: intelecto, emociones y voluntad. ¿Qué hacemos ahora? En Génesis 5, que ya Adán engendra conforme a ¿qué? A su semejanza. ¿En qué engendra? Ya engendra en pecado. ¿Lo entendieron? Esto es muy importante. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea en pecado. Dios no es ni autor del pecado ni autor del mal. Él permite el pecado como un escabel para la misericordia. ¿Cómo? Sí, como eso que tienes abajo del banco, para apoyar tus pies. Es el único fin que justifica los medios. Dios permite el pecado como escabel para la misericordia. Dios permite el pecado porque cuando Dios hizo al hombre lo creó a su imagen para glorificarlo y estar en compañía con él. El hombre conocía de todo, el hombre tenía intelecto a través de la experiencia, le puso nombre a los animales, pero Dios no halló ninguna ayuda idónea para él, sino que del costado tomó a la mujer. La generación de la vida procede de que Dios hizo al hombre y del hombre la mujer. Y del hombre y la mujer, ¿quién procede? La generación, la descendencia. Tenemos la palabra imagen. La palabra imagen es Tselem en hebreo. T-Z-E-L-E-M. Tselem. Cuando ustedes, hoy lo demostré con los hermanos, ustedes vieron que la luz, cuando justamente alumbra un objeto, ¿qué hace al costado?
una sombra, lo pueden, ¿no? Bien, de esa palabra también viene de ahí. Esa luz, esa imagen. Imagen puede ser estampa, puede ser marca, puede ser sello. Pero vamos a ver algunas palabras para imagen. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 20. Cuando no hay una disputa en cuanto a los impuestos. La palabra que voy a enfatizar es imagen. En hebreo es tselem. En griego es eikon. Eikona eikon es imagen. Eikon. Mateo 22:20 dice de esta manera. Vamos a leer el 19. Mostradme la moneda que se usa para pagar ese tributo. Y le trajeron un denario. Pero era una moneda, ¿no? El valor es un denario, pero una moneda. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen? Ahí va a aparecer la palabra eikon, y esta inscripción. O sea que la imagen estaba acuñada, la cara o el emperador, ¿quién? De César. ¿Está bien? Ahora, ¿quién es el que le dice, mostrame la moneda de quién es esta imagen? ¿Quién es el que entabla el diálogo ahí? Ellos le querían que, con malicia. Ellos venían con malicia, porque dice, entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Entonces dice, muéstrame la moneda. Le tira la moneda y dice, ¿de quién es la imagen? La carita que está ahí. De César. Tome. Los grandes de Jerusalén, fariseos y los demás, los máximos religiosos, le quieren poner tropiezo a él. Y él le muestra y dice, miren, ¿de quién es esta imagen? Y ellos mismos contestan, de César. Y él le dice, dad a César lo de César. Escuchen, dad a Dios lo de Dios, lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en la imagen de Dios. ¿Se entiende? Y la imagen que requería ahí que se le dé tributo era ¿quién? A César, un gobernador, un emperador terrenal. Con eso Jesús lo dejó, ¿no? Después se callaron ellos porque ellos le dijeron del César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron, porque le respondió contundentemente. Con lo mismo que ellos tenían, con un objeto, algo que podían ver, que podían tocar, los hizo callar. Porque habló con la verdad con la cual ellos empezaron. Tú eres veraz, Señor. Bien. Moneda. Tenemos la moneda. Tenemos también que imagen no solamente está en una moneda, sino que son las estatuas. Vamos a Romanos 1:23. Imagen, eikon. Romanos 1:23, cuando la gente nace en pecado, y las personas que son incrédulas y que no tienen a Dios, sobre todo lo que va a marcar la culpabilidad universal del pecado y los efectos del pecado en Adán, va a mostrar que estas personas en su intelecto no conocieron a Dios. En su amor no amaron a Dios, sino que se degradaron. Y en su voluntad se entregaron a toda especie de pecado con avidez. Lo hacían deliberadamente. Y en el 23 habla de una transacción, un trueque. La palabra que se usa para el trueque comercial, el intercambio. Fíjense qué interesante. Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen. En esta traducción de las Américas dice, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptible. Y cuando habla imagen, en nuestras traducciones habla de imágenes. Está en plural, ¿no? Imágenes. Tiene que ver con estatuas. O sea que tenemos imagen en la moneda, imagen también de estatua. La palabra imagen, eikon. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, 15:45 de 1 Corintios dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante o espíritu de vida. El primer Adán, ¿de dónde fue tomado? Del polvo de la tierra. El segundo Adán, el postrer Adán, ¿de dónde viene? Del cielo. Entonces tenemos al primero
con la imagen terrenal y el segundo del cual llevaremos la imagen celestial. Presten mucha atención que tiene que ver con la palabra imagen. Imagen. Ahora, vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Acuérdense del milagro de la nueva creación. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bien, me quedo en imagen. La palabra selem en hebreo es imagen. Y queda muy concreto ahí, digamos, en el sentido hebreo no tiene muchos sinónimos, pero en el griego tiene muchos sinónimos, muchas acepciones la palabra. Imagen, estampa, marca, sello, ¿se acuerdan? Es la imagen del Dios invisible, está hablando que Él hace visible al que nadie puede ver. Pero es la marca, es la estampa. Fíjense qué interesante, Él es la imagen del Dios invisible. Y yo les pregunto, de modo que algunos, el que está en Cristo es nueva criatura, el que está en Cristo. ¿Qué quiere decir estar en Cristo? Posicionalmente, soy todo lo que es Cristo. Hablamos de esto. Soy todo lo que es Cristo. Cristo es esto, y nombramos 33 riquezas de la gracia. Cristo para mí es adopción, redención, santificación, justificación. Todo lo que es Cristo soy yo en Él. El que está en Cristo es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué se refiere a eso? No me está hablando de la vieja naturaleza. Me está hablando que tengo una nueva naturaleza que ahora puede buscar de Dios. ¿Van entendiendo? No es que las cosas viejas pasaron, me olvidé de todo y sigo haciendo la mía. No, las cosas viejas pasaron y aquí en adelante son todas hechas nuevas porque ahora tengo un intelecto que puede saber y conocer de Dios. Tengo emociones y la capacidad de amar a mi Dios. Y tengo voluntad para obedecer a Dios. Lo que hace Dios en la creación es crear al hombre para glorificarle y estar en comunión con Él. Y en la recreación lo que hace es colocarlo y ponerlo a la imagen de Cristo. ¿Para qué? En esa recreación volver a tener comunión y glorificarlo a Él. Dios, cuando convierte a la persona, cuando la persona se convierte en un hijo de Dios, porque no se convierte sola, Dios convierte a la persona en un hijo de Dios, lo que hace es esto, es colocarlo en algo mucho más alto que aún lo que tuvo Adán. Y voy a explicar esto con algún versículo que pueda considerar. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Ya hemos visto lo que es imagen. Hemos dicho que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Qué significa el ser nueva criatura? Cristo. La nueva creación es Cristo. Cristo en nosotros. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, van a encontrar también la palabra imagen. 4:4, la palabra imagen e icona. Versículo 4 dice de esta manera: para los incrédulos, dice, vamos al 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, está cubierto, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Imagen. Lo que está diciendo que las personas que no conocen a Cristo, el incrédulo, está perdido, pero no solamente está caído en Adán, y está separado de Dios, sino que también el Dios de este siglo, de lo que nos habla primera de Juan 5:19, dice que el mundo yace en el maligno, como que lo está acunando. ¿Qué nos dice Romanos? Que en cuanto a nosotros estemos en paz, ¿con quién? Con los que nos presiden, con nuestros gobernantes. Pero nos dice que vamos a cambiar algo de lo que ya va. No, que estemos en paz con los demás y paz y quietud en nuestro corazón. No hay bendiciones aparte de Cristo. Yo quiero todas las bendiciones que hay en la tierra, tener un buen matrimonio, mi familia, tener buena economía, además, aparte de Cristo. Eso no existe. Eso es efímero y se va a caer, porque en el principio la prioridad número uno en la cual tendría que estar Cristo no está. Hay muchos que lo dicen: yo hoy me voy a preocupar este año por mi familia. Sí, pero Cristo tiene que ser el centro. Pero no Cristo decir yo creí en Cristo. La vida de Cristo. La vida de Cristo se vive en la experiencia y en la comunión con los hermanos y con el Padre. Lo dice primera de Juan, del 1 al 4. Hermanos, Cristo es la imagen del Dios invisible y Él se hizo visible. Y las personas que no conocen al Señor están cegados su entendimiento.
Algún hermano puede decir tal vez, pero todos están perdidos y todos son pecadores. Sí, todos los que no conocen a Cristo están perdidos, porque el que conoce a Cristo y está en Cristo ya no tiene perdición, no tiene condenación, ha pasado de muerte a vida. Pero ¿por qué hay personas en el mundo que son peores que otros? Perfecto, porque manifiestan mucho más sus pecados que otros, pero no quiere decir que no estén en Adán. Están todos en Adán igual de perdidos, solamente que manifiestan mucho más el pecado. Realmente ruin dice, esto no pueden estar en esta sociedad. Aún Cristo murió por todos esos. ¿Ustedes sabían? ¿Sabían ustedes eso o no? Miren, yo doy mi vida por el mundo. ¿Por qué Él dio su vida? Pasa que vos estás viendo toda la película y yo te estoy contando lo que Cristo hizo. ¿Él murió por todo el mundo o no? ¿Les cuesta creer? Cuando vamos a estos detalles les cuesta creer, porque nos consideramos mejor que los demás. Él murió por todos. Y saben que los que creen, lo hizo posible que tengamos vida eterna en su nombre. No somos mejores que nadie. Él nos sacó de estar en una posición en Adán, caída, esclava y separada de Dios, y nos colocó en Cristo. ¿Y Cristo quién es? La imagen de Dios. Presten atención. Soy una nueva creación. Ahora somos transformados de gloria en gloria. Ahora vamos a volver a 2 Corintios 3:18, ahí nomás, den vueltita a la página. 2 Corintios 3:18 dice, ahí nomás, no, unos versículos atrás dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, el espejo es la palabra, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, eikon, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hago un paréntesis. En el viejo pacto, la única persona que tenía de manera relacional comunión con Dios era Moisés. Y cuando venía del Sinaí, me refiero a eso, reflejaban su rostro ¿qué? La gloria de ¿quién? Pero era algo externo y que se iba a desvanecer. Vos y yo podemos irradiar la gloria de Dios, escuchen, no como algo externo, como algo de adentro hacia afuera, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo transformamos? Dice, por el Espíritu de Dios. Bajo el viejo pacto obraba de esta manera y era algo externo. Bajo el nuevo pacto el Espíritu Santo mora en nosotros y de adentro hacia afuera. Podemos ser en la actividad propia, la actitud del cristiano, el caminar con Él. Podemos tener una vida que agrada a nuestro Señor. Porque la nueva creación es el gran milagro, que Él puso un intelecto que pueda saber y conocer de Él. Puedo tener la capacidad, David tiene la capacidad ahora de poder amar a Dios. ¿Ustedes no aman a Dios? Antes no amaban a Dios, podían decir que amaban a Dios, pero no piamente, no de manera pura, porque el hombre caído no puede amar a Dios, lo dice la palabra. Pero mira cómo ama a Dios, no. La persona que no está en Cristo no ama a Dios. La persona que no está en Cristo no conoce a Dios. No estamos hablando intelectualmente, estamos hablando de la experiencia, metidos y sumergidos en la obra de Cristo. Ayer me mandaron algunos mensajes privados y había un pastor predicador joven que hablaba de cómo ser salvo y hablaba de la única condición que hay, creer, y está excelente, pero le faltó todo el contenido. ¿Cómo vos podés creer si no te predican el Evangelio de la Gracia? La gracia ya cuenta con la obra efectuada de Cristo. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, van a hacer el recuento de los sucesos que hizo Cristo. Pero la cristología está en las cartas paulinas. Leamos a Cristo, su persona y su obra. Que Él murió por nuestros pecados. Que Él fue sepultado al tercer día y que Él resucitó. Nada más tengo que decir, nada más. Porque cuando el fariseo venía delante de Jesús, miren qué interesante, le dice, ustedes no vienen a mí. Él les dijo, ¿por qué no pueden? ¿Qué les dijo? ¿Por qué? ¿No quieren qué es? ¿Posibilidad o voluntad? Voluntad. ¿Por qué le dijo eso Jesús? Debemos estudiar por qué lo dijo. Porque Él estaba físicamente. Él se hizo carne. Él estaba con ellos, ¿o no? Juan lo vino anunciando como una voz que clama en el desierto. El que viene detrás de mí es, ¿Y qué tenían que hacer ellos? ¿Aceptar el mensaje de quién? ¿De Juan? ¿Qué tenía que hacer un fariseo entonces? Si el bautismo que hacía Juan, en realidad el bautismo se usaba para los prosélitos y para los gentiles. ¿Y Juan a quién quería bautizar? A los mismos judíos. ¿Qué tenía que hacer Juan? Decir, ¿aceptar lo que estoy diciendo? ¿Qué tenía que hacer el fariseo? Reconozco que soy pecador. Cambiar
y bautizarse por Juan. ¿Lo iba a hacer? ¿Lo iba a hacer? ¿Por qué dudan? ¿Lo iba a hacer? ¿Lo hicieron? No lo hicieron. No lo hicieron. Un fariseo vino de noche. ¿Quién era? Juan 3, Nicodemo. Porque el bautismo que predicaba Juan, el bautismo que predicaba Jesús, el bautismo que predicaba a los 12 y el bautismo que predicaba a los 72 era para arrepentimiento. El evangelio de la gracia es algo nuevo que sucede con la iglesia. ¿Está bien? ¿Está claro eso? No podemos creer, por más que yo creo en la elección de Dios, obvio. Yo creo que Dios me eligió y que creo. El que Dios elige realmente va a creer, no se pierde ninguno. Pero ninguno de esas personas que Dios eligió pueden creer si nadie les predica. Es obvio que tienen que llegar el evangelio. Nunca Dios llega tarde, entiéndase bien. No es que yo creo por mi fuerza, creo por lo que dice la palabra de Dios. A Jesús ya no lo consideramos así. Miren, ¿alguien vio a Jesús físicamente? No. Acá tenemos, por eso hay que predicar las buenas noticias de salvación. El evangelio está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Sí? La gloria es la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Cuántas personas pueden manifestar la gloria de Dios hoy? ¿Uno solo como Moisés en el viejo pacto? Todos nosotros podemos manifestar la gloria de Dios, Dios haciendo en nosotros, amén. Todos nosotros hoy a cara descubierta, hermanos, vemos, no nublado, nos vemos en la palabra y podemos crecer. Primero, somos una nueva creación. Segundo, somos transformados de gloria en gloria. Y tercero, presten atención, renovándonos conforme a Él. Vamos a Colosenses capítulo 3. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿se va entendiendo? La palabra imagen tiene que ver con este milagro tan grande de la nueva creación. Colosenses capítulo 3, versículo, podemos leer el 9 y el 10. Empieza a mencionar la antigua vieja, la manera vieja de vivir, bajo los deseos, los hábitos de la vieja naturaleza, y la nueva vida en Cristo. Pero el versículo 9 es interesante, que sigue hablando de los pecados, dice, no se mientan los unos a los otros. Hubo pecados discursivos, pecados morales, pecados justamente que atentan hacia los demás, que afectan a los demás siempre. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza. Miren qué interesante estas dos palabritas. Los verbos están en un tiempo que ya fue realizada esta obra. Miren, ustedes ya se han despojado de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza ha sido crucificada ¿dónde? En la cruz. Y se han revestido de la nueva naturaleza. Son dos naturalezas totalmente distintas, con distintos hábitos. La vieja naturaleza fue afectada por el pecado, distorsionada y arruinada. El hombre nunca perdió el ser imagen de Dios. Ojo, el hombre retiene la imagen de Dios. ¿Quedó claro o no? Ahora quedó más claro con lo que es imagen. El hombre nunca dejó de ser imagen de Dios. Lo que hizo Dios es algo nuevo. Colocarnos en ¿quién? En Cristo. Y la imagen está de Cristo, ¿qué tiene? Un intelecto que puede conocer y saber de Dios. Un corazón o emociones que ama a Dios. Y una voluntad que puede obedecer a Dios. Una nueva naturaleza. No es la vieja naturaleza transformada que está viciada con pecado, no, para nada. Miren ahora el versículo 10. Una vez que se han revestido de la nueva naturaleza, tiene que ir con la obra de Cristo, en la naturaleza del nuevo hombre. Miren que la naturaleza del nuevo hombre se va renovando y cambia el tiempo del verbo, porque el verbo está en un gerundio. Cuando dice, habiéndose despojado, están como, ¿en qué tiempo? Pasado. Y habéis sido revestidos, ¿está en tiempo qué? Pasado. Ya está hecho. Ahora no, miren, se va renovando el nuevo hombre. Se va renovando. ¿Cómo está? En un presente continuo. El que está en Cristo, nueva, las cosas viejas, aquí son todas hechas. ¿Cuáles son las nuevas? ¿Las que están en quién? ¿Quién es la nueva creación? Cristo, el postrer Adán. Despojados, revestidos, pero renovados. ¿Cómo yo renuevo? ¿Cómo voy creciendo y siendo transformado de gloria en gloria? ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Romanos 12, versículo 2. Transformados bajo la renovación de vuestra mente en nuestro entendimiento. ¿Cómo? Con la palabra.
Pedro dice, ceñid los lomos, acomodad tu pensamiento a los pensamientos de la Escritura. La palabra es un espejo. Dos elementos utiliza siempre: la persona del Espíritu Santo, la que convence de pecado, y la palabra por la cual nos limpia, nos hace crecer, redarguye, decía Damián, que es sacar de adentro, ¿sí?, lo profundo, divide. La palabra dice que penetra más como un bisturí y tiene doble filo, que hasta las intenciones, no solamente lo que hacemos, no solamente lo que hablamos, sino también lo que pensamos. Que el Señor nos dé la gracia para poder comprender esto. ¿Cómo hacemos para glorificar a Dios en nuestra nueva creación? Ese es el tema. Si ya la vieja naturaleza fue crucificada, pero seguimos viendo vestigios en nuestra vida de la vieja naturaleza, ¿cómo hacemos para poder conducirnos en la nueva creación que tenemos con una nueva naturaleza? 3 cosas importantes. Vamos a Corintios, de vuelta, capítulo 4. Y ahora lo voy a leer de corrido del 4 al 6. Para que los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, o el resplandor dice, a ver, otra traducción. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta ahí habíamos llegado. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Le está hablando cristiano. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro o en la faz de Jesucristo. Pablo toma 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4 al 6, y explica la conversión con lo que sucedió en Génesis capítulo 1 y 2. Dice que en principio Bereshit Baraj al-Estaf, él creó los cielos y la tierra, pero dice que la tierra estaba, escuchen, inhabitable, inhabitada, es vacía, y amorfa, sin forma, inhabitada y sin forma. Y toma lo de 2 de Corintios diciendo que el incrédulo sin Cristo está vacío y sin forma. No tiene nada. Pero cuando llega Cristo, el Evangelio de la gracia, resplandece en la faz de Jesucristo y llena su vida, le da vida obviamente, llena su vida, la hace fructífera y tiene sentido. ¿Y cómo sucede esto? El milagro de la nueva creación. La conversión, hermanos. Cuando Dios dijo, sea la luz, se creó de manera como instantánea, no fue un proceso. La misma manera cuando vos y yo creímos en Cristo, fue instantáneo, no es un proceso. El milagro de la nueva creación es algo que nos ayuda a poder entender que somos una nueva creación. Somos transformados a la misma imagen, renovados a la imagen, Colosenses 3:10, y otra cosa más, fuimos llamados con un propósito, hacernos a la imagen ¿de quién? De su Hijo Jesús. Y hay un proceso en esta tierra, Romanos 8:29, que habla de eso. Romanos 8:29, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La persona que cree en Cristo, nada pierde él. Nadie se pierde en el camino. Nadie se queda en la indija, ¿sí? O en la rejilla que tenemos así, parece que algo se escurre. Nadie. Todas las personas que creen en Cristo, desde el momento que lo predestinó, desde antes de la fundación del mundo, hasta que le llega el Evangelio para que pueda creer, esa persona ha sido justificada, santificada por el Espíritu y recibirá la glorificación. Hay un propósito. Dios nos hizo en Cristo nueva creación. Podemos ser transformados de gloria en gloria en la experiencia de vida y disfrutar de sus bendiciones. ¿Cómo no?
Otros pueden quedar como cristianos pasivos dentro de una iglesia local pensando que están sirviendo al Señor, pero están sirviéndose a ellos mismos. Este año les animo a que podamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús y podamos predicar a muchas personas del Señor, sabiendo que Él es el que salva, es el que llama, pero como primer mandato es ir y predicar, yendo en el lugar donde estás, predicar del Señor, porque Él ha dado poder y autoridad. Dice que ahora tengo poder y autoridad en el cielo y en la tierra, vayan y prediquen. Algunos no entienden ese versículo, piensan que es hacer misiones nomás. No, es que no había iglesia. No entienden el versículo, no había iglesia. Tenían que ir y hacer discípulos y ahí haber iglesia. Ahora distinto, ahora hay iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Equipar y adiestrar a los santos para la obra del ministerio. Hay un montón de lugares acá que estamos ya pensando. San Alonso, Cabipoí, acá cerquita. Hay varios lugares donde se necesita el evangelio. Los adolescentes y jóvenes están estudiando la palabra, muchos de ellos, y el Señor los va a utilizar para su gloria. Pero tenemos que servirle al Señor, amarle al Señor. Y quiero terminar con cómo podemos glorificar a Dios con esta recreación. Si el viejo hombre la perdió toda, fue arruinado, Dios ahora nos provisiona en esta recreación nueva en la imagen de Cristo. Nos da, vamos a Corintios, versículos bien conocidos para terminar. Capítulo 2, versículo 16 de Corintios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué nos dio Dios primeramente? La mente de Cristo. Alguien que conoce y sabe de Cristo. ¿Qué quiere decir esto de mente de Cristo? Es saber lo que es Él, lo que Él hizo. No todos lo saben. Y usted dice, todos saben de Jesús. Mentira. En el espadeo nos vemos qué saben de Jesús, qué saben acerca de Jesús. ¿Quién le enseñó a Dios? Nadie. Ustedes tienen la mente de Cristo. Si tenés la mente de Cristo, ¿qué te está diciendo? Que te está enseñando quién es el Hijo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Ahí nomás. ¿Qué es lo primero que nos enseña? Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido, presten atención, como nuestra sabiduría. Lo primero que Dios hace en la nueva creación, ¿qué nos da? Conocer, intelecto, conocer y saber quién es quién. Cristo. ¿Qué nos fue hecho? Sabiduría. La cruz, para los que no creen, es locura y es tropiezo. Pero a nosotros nos ha sido hecho sabiduría. ¿Porque somos buenos? No, porque Él nos escogió. Nos metió en Cristo. Por Dios, dice. Por Dios ustedes. ¿Están ahora en quién? En Cristo. Nos dio a conocer y nos dio sabiduría. ¿Qué otro aspecto importante? Nos dio capacidad de amar. Vamos a 1 de Juan 4, del 7 al 10. Y dice de esta manera. Habla de Dios es amor. Versículos 7 al 10 de 1 de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, lo envió al mundo, para que vivamos por medio de Él. No lo envió solamente y decir, Jesús, gracias por lo que hiciste. No, yo ahora, ¿qué voy a hacer en mi vida para vos? ¿Qué voy a hacer en el servicio, en mi familia, en mi hogar, con mis hijos? ¿Leemos las Escrituras con nuestros hijos? ¿Compartimos la palabra con Él todos los días? ¿Cómo queremos tener hogares sólidos y fortalecidos si nos cuestan las cosas esenciales? Y creo que casi nadie levanta la mano porque todos estamos en deudas, ¿así o no? De una u otra manera. Pero debemos empezar el 2021 diferente. ¿Cómo queremos empezar con los pies en la tierra si nuestro corazón no está anclado en el cielo? Nuestra esperanza está en el cielo. Y aunque todavía no le vemos, le veremos a Él. ¿Alguno duda que le verá al Señor? ¿Y sabe lo que pasará cuando vos le veas? Ayer un mensaje a un hermano nuevito, entendió lo que es la gracia. Dice, cuando esté delante de Él, daré cuenta yo solo. No va a estar mi familia. Vos, hermano, y yo daremos cuenta delante de nuestro Señor. No va a nadie a ayudarte. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Amamos a Dios? Primero nos da una mente para conocer y saber de Él. Nos da la capacidad de amar en nuestras emociones y amarlo a Él.
Debemos amar a nuestro Señor. Y tercero, nos da una nueva voluntad. ¿Se dieron cuenta? Intelecto, emoción y voluntad. La nueva naturaleza creada según Dios es conforme al postrer Adán, que es Cristo. La nueva creación tiene que ver con Cristo, no con Adán. Y esa voluntad, primera de Pedro 1:4, podemos después terminar con Hebreos. Primera de Pedro 1:4 dice de esta manera: tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, no se marchita. Es una guarnición militar, lo que dice la palabra en griego. Está custodiada de tal manera que está reservada en los cielos. Nadie la toca. Vamos al versículo 4 de Primera de Pedro. Versículo 4 de Primera de Pedro, capítulo 1. Empieza con una benedicción que dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Miren qué interesante. Está la misma palabra que kainos, nacer de nuevo. El griego utilizaba dos palabras. Neos es nuevo, para algo temporal. Pero también estaba la palabra kainos, que es nuevo, es cualidad. La nueva creación tiene nuevas características que van conforme a Dios, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esta herencia les está reservada ¿en dónde? En los cielos. ¿Qué hizo Dios en esta tercera parte? Si hay una herencia que no se puede tocar, ¿qué nos toca a nosotros en esta vida? El apóstol Pablo le habla en Colosenses a Epafras, capítulo 4, versículo 12, de esta manera. Lo saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación para que ustedes se mantengan, miren, firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Voluntad. En todo lo que Dios quiere, nos dio una nueva voluntad para hacer lo que Él quiere. Pongámonos de pie. Y el autor a los Hebreos, en el pasaje final, como cierre, versículo 20 y 21, dice de esta manera: y el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de un pacto eterno, hermanos, a Jesús Señor nuestro, les procure, los capacite para toda clase o para toda buena obra, para cumplir su voluntad, realizando en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, cuando vos y yo ejercitemos la mente en cuanto a saber de Dios y conocer de Dios, amar a Dios y a obedecer a Dios, que tiene que ver con conocer, amar es servir, y el final de la voluntad tiene que ver con obedecer su voluntad. Si estas cosas, una de estas tres, no está en armonía, no estamos gozando de lo que Él hizo para nosotros. Esta recreación que Él hizo por medio de la obra de Cristo es para que glorifiquemos a Dios y estemos en comunión por la nueva creación, que es el milagro, por la obra de Cristo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Has puesto una nueva naturaleza. Hemos sido creados según Dios, hechura suya. Somos tuyos, Señor. No estamos más en Adán, y algún día veremos cómo este cuerpo es absorbido, Señor, y la muerte, al ser sentenciada, nuestro cuerpo volverá al polvo, pero la resurrección se manifestará en nuestras vidas. Y primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3, dice que seremos, porque todavía no fuimos transformados, pero seremos semejante a Él. Y te veremos, Señor. Esa imagen, hermanos, que Dios coloca en Cristo es la que Él restauró, para que tengamos una comunión y un compañerismo y vivamos a Cristo en nuestras vidas. Pero un día estaremos todos completos y perfectos en Él, así como Dios nos pensó en Cristo. Este es el milagro de la nueva creación. Estar en Cristo, es decir,
Todo lo que soy, soy en Cristo. Todo lo que es Cristo, soy yo. Dios les siga bendiciendo y tengan muy buena tarde y piensen en estas cosas que nos animan para involucrarnos en el servicio de una manera más excelente.